Bueno, para comenzar, nuestro proyecto se titula Intervención para la construcción de vínculos y confianza, en el cual trabajamos con una empresa tecnológica de 24 colaboradores, quienes operan en modalidad 100% remota desde distintas partes de México. Nos enfrentamos aquí a un grupo joven de entre 25 y 40 años, con agendas muy saturadas y una cultura de inmediatez que ha terminado por eliminar los espacios de convivencia informal, y esto dificultó o ha dificultado que se conozcan más allá de su función laboral. Aplicamos un estudio sociométrico que nos reveló dos realidades distintas. En la dimensión personal encontramos líderes naturales como Adamaris Quirós y a Rebeca Rubio, quienes son, digámoslo, el pegamento emocional del equipo. Sin embargo, en la dimensión laboral, que es la segunda, las figuras cambiaron. Por ejemplo, Israel Peña resultó ser el líder indiscutible para laborar, y Enrique Vergara es muy solicitado por su capacidad técnica, aunque sus compañeros también lo perciben como distante o apático en cuanto al trato personal. Al realizar el diagnóstico identificamos tres problemas críticos. El primero, una baja cohesión entre las áreas técnicas y las creativas. En segundo, un desperdicio de talento interno porque los miembros no conocen las habilidades de sus compañeros. Y en tercero, casos preocupantes de aislamiento como los de Luis Conde y María Alonso, quienes tienen un riesgo latente de desvinculación del equipo por falta de pertenencia. En conclusión, aquí tenemos un equipo con alta competencia técnica, pero que está polarizado socialmente. Las barreras que existen son más que nada comunicación y estilos de trabajo, como por ejemplo el de Diego Quintana, que genera fricción. Por ello, esta intervención es importante porque no solo busca mejorar la productividad, sino en general transformar las relaciones para que se conviertan en vínculos de confianza, y esto pueda sostener también al equipo a largo plazo. Hablemos ahora de la intervención. El objetivo general es fortalecer la cohesión grupal y la comunicación colaborativa en un equipo de trabajo remoto, mediante una actividad creativa que favorezca la construcción de vínculos, la confianza y la apertura entre áreas funcionales. Como objetivos específicos tenemos fomentar la creatividad. Esto como herramienta para poder ampliar la perspectiva y generar ideas nuevas de forma conjunta. También tenemos impulsar la colaboración y el diálogo entre miembros que habitualmente no interactúan debido a la estructura organizacional y a la forma de trabajo. Después de lo identificado en el sociograma, proponemos promover la integración de personas con baja visibilidad o poco contacto con el resto del equipo. También tenemos el desarrollar habilidades comunicativas, como lo es la escucha activa, la negociación y la expresión de ideas dentro de un entorno seguro y no evaluativo. Por último, tenemos visibilizar estilos de interacción y toma de decisiones en equipo, permitiendo así reconocer áreas de oportunidad para poder mejorar la dinámica laboral diaria. Después de analizar las actividades, elegimos Los marcianos no llegaron bailando cha-cha-cha. Esto por tres razones diferentes. La primera, porque tiene una base en creatividad y pensamiento lateral, es decir, permite que las personas se expresen libremente sin responder bien o mal, baja la tensión y facilita la participación de quienes suelen ser más reservados. La segunda es porque tiene la facilidad de que podamos dividirnos en subgrupos, es decir, esta actividad obliga a que creemos equipos en donde podemos estar mezclando las áreas que no suelen interactuar demasiado. En estos equipos se dialoga, se negocia y se construye una respuesta común, en donde ya integran perspectivas diferentes a través de un problema ficticio que elimina resistencias. Por último, tenemos la pertinencia con las necesidades que nosotros detectamos en el sociograma. Esta actividad favorece exactamente lo que el diagnóstico mostró como necesario. Integra a los miembros aislados, mejora la comunicación interpersonal,
la colaboración transversal, identifica los estilos de participación y al final es una actividad suficientemente sencilla para no generar estrés, pero profundamente significativa a nivel de vínculos. Nosotros tomamos la decisión de realizar una intervención sencilla con una actividad única. Esto después de analizar todo el contexto y debido a diferentes motivos. El primero, porque nosotros tenemos un grupo con una limitación de tiempo específica. El entorno laboral, con agendas saturadas, entregables constantes, hizo que nosotros tuviéramos la facilidad de realizar una sola actividad. Además, tenemos la necesidad de generar un primer acercamiento suave porque el grupo muestra un poquito de resistencia o son un poco reservados. Entonces necesitamos un acercamiento suave, breve y de bajo esfuerzo que permita abrir un espacio y crear un espacio seguro para poder realizar intervenciones futuras más profundas. Además, tenemos la intención de no interrumpir significativamente la rutina de trabajo, pero sí poder introducir una experiencia significativa de interacción. Concluimos que, aunque fue una sola sesión, se diseñó cuidadosamente para poder generar máximo impacto en poco tiempo. Ahora, esta actividad tiene estrategias y técnicas. Hablando de estrategias, tenemos el trabajo colaborativo en los equipos, en donde nos dividimos en subgrupos y promovió interacción, diálogo y construcción conjunta. Tenemos pensamiento lateral, ya que estimula la creatividad mediante el uso de metáforas y objetos simbólicos para interpretar algo importante. Tenemos también el aprendizaje basado en problemas, porque aunque es una actividad que juega donde jugamos o gamificada, se plantea un reto de interpretación y comunicación. Es decir, necesitamos explicar nuestra empresa sin lenguaje, solo con objetos. Y también tenemos una discusión reflexiva porque necesitamos analizar el proceso, identificar dificultades y aprendizajes sobre toda esta actividad realizada. Después tenemos la parte de las técnicas. En las técnicas podemos mencionar la creación o el trabajo en subgrupos, en donde nosotros dividimos al grupo en equipos, en donde tratamos de que las áreas interactuaran y de esta manera se facilitará la participación en entornos más pequeños, más seguros. También tenemos la representación simbólica porque se usaron objetos como metáforas para poder explicar los objetos que ellos eligieron, con los que se sintieron seguros, con los que se sentían apegados. También tenemos la parte de una exposición breve porque se llegó a un consenso de elegir un representante y este representante tenía que presentar frente a todo el grupo el consenso al que llegaron. También tenemos una ronda de preguntas detonadoras en donde se pretendía integrar a quienes no hablaron demasiado, evaluar la dinámica y los resultados y estimular la reflexión. ¿Cuáles fueron los materiales que nos permitieron guiar la intervención? Lo primero y probablemente lo más importante, un guión. Un guión que tenía una estructura suficientemente clara como para que nosotros pudiéramos llevar la intervención de una mejor manera y un poco más estructurada. Después, Google Meet como plataforma de videoconferencias. Esto para la sesión principal en donde estábamos todos y también para las sesiones en donde se unió cada equipo o cada subgrupo. También imágenes descriptivas. Utilizamos una imagen para poder explicar un poco mejor la creatividad y también utilizamos una imagen con texto para poder explicar en qué consistía la actividad. Tenemos un temporizador, ya que cuando se crearon los subgrupos tenían 8 minutos para poder ponerse de acuerdo y posteriormente tenían 2 minutos para poder explicar el consenso al que llegaron. También tenemos una lista predefinida de equipos. Antes realizamos un sociograma que nos permitió identificar cuáles eran las personas fuertes en convivencia en trabajo y cuáles se encontraban un poco más aisladas. Entonces, identificando todos estos puntos o estas personas enlace o estas personas guía y estas personas aisladas, nosotros creamos los equipos de tal manera que estuvieran equilibrados.
Si bien no todas las personas entraron, de todas maneras teníamos identificados los diferentes tipos de perfiles para poder nuevamente equilibrar los equipos. Y por último ocupamos la plataforma Loom. Esto para poder grabar la sesión y así tener evidencias de la intervención. Para esta intervención utilizamos un esquema de evaluación integral dividido en 3 momentos: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Esta estructura nos permite observar no solo el resultado de la actividad, sino los procesos individuales y grupales que se van activando durante toda la sesión. Primero tenemos la heteroevaluación, que pudo visualizarse al inicio de la sesión. En esta primera, nosotros como facilitadoras podemos observar algunos indicadores clave mientras vamos presentando la actividad. Lo que buscábamos identificar era la comprensión del propósito de la actividad, es decir, en ver o observar si las personas lograban entender por qué estamos interviniendo, cuál era el objetivo de esta sesión o de esta actividad y si lograban comprender las instrucciones. También tenemos la participación y la disposición para colaborar. Es decir, prestamos atención a señales de actitud positiva, interés, receptividad ante la dinámica, que respondieran en el chat, que prendieran su micrófono para decir presente. Esta observación general nos da información importante sobre cómo va empezando el grupo, cuál es el clima al iniciar. Después tenemos la coevaluación, es decir, ya cuando estamos desarrollando la actividad. Durante el trabajo en equipos, como facilitadoras, pudimos acceder a cada uno de los equipos para poder visualizar, medir el cómo se estaban relacionando entre ellos. Lo importante era identificar cómo era el aporte de las ideas al grupo, es decir, si cada integrante proponía ideas, aunque fueran pequeñas, no importaba la cantidad, sino la disposición para participar y sumar. La escucha activa era fundamental porque tenían que ponerse de acuerdo, entonces el equipo tenía que escucharse, entender lo que decía el otro y construir de manera conjunta. También el respeto en la toma de decisiones. Al llegar a un acuerdo y al probablemente tener ideas diferentes, debían de respetar el consenso al que estaban llegando sin imponer alguna idea en particular. También tenemos el nivel de creatividad de los objetos, es decir, no se evaluaba tal cual la mejor idea, sino la capacidad del equipo para buscar objetos o soluciones imaginativas, originales, representativas y realmente simbólicas para cada uno de ellos. Por último, tenemos la autoevaluación, que se pudo ver en el cierre de la sesión. En el cierre, nosotros invitamos a los participantes a reflexionar sobre su propia experiencia. Esto permitía que cada persona pudiera identificar aprendizajes significativos. Es decir, al preguntar qué te llevas de esa actividad o qué descubriste sobre ti o tu forma de trabajo, puedes invitar a la reflexión al descubrir cómo fue tu nivel de participación, qué rol tomaste, cómo te sentiste al participar con compañeros con los que tal vez no habías interactuado demasiado y la importancia que recae en este tipo de intervenciones o actividades en la cohesión del grupo. Nuestra intervención permitió que algunos miembros reconocieran fallas o patrones problemáticos en la comunicación. Esto ya es un avance porque implica que se generó un espacio de reflexión. Sin embargo, el nivel de profundidad podría aumentar en futuras sesiones para que todos puedan identificar estos aspectos y proponer soluciones más concretas. Identificamos que existe una tendencia a evitar el conflicto. Esto indica que el grupo prioriza la productividad sobre la convivencia, lo cual puede generar tensiones no resueltas. Nuestro papel permitió visibilizar esta dinámica, lo cual es importante para que futuras intervenciones trabajen este punto. La integración fue buena considerando las circunstancias, ya que conseguimos que la mayoría se involucrara activamente. Aunque la ausencia de varias personas limitó el alcance, generamos un ambiente de participación donde todos los presentes se sintieron con permiso para hablar. La integración pudo apreciarse más si el grupo hubiera estado completo, pero con quienes asistieron logramos cohesión. Utilizamos técnicas básicas de coordinación como delimitar tiempos, dar instrucciones claras y mantener el seguimiento. Esto dio estructura a la actividad y brindó sensación de seguridad a los participantes. Aunque no lo identificamos como una técnica formal, en la práctica aplicamos herramientas válidas de facilitación y manejo de grupo.
Las decisiones que tomamos fueron oportunas y funcionales. Reorganizar sobre la marcha minimizó tiempos muertos y garantizó que nadie quedara sin participar. La decisión fue adecuada porque retomamos rápidamente el ritmo de la actividad y permitió que todos se involucraran. Con respecto al tipo de liderazgo que ejercimos, no estamos seguras. Estructuramos, dimos tiempos, coordinamos, delegamos, pedimos ayuda y permitimos que el grupo aportara. Creemos que puede tratarse de un liderazgo democrático, donde se orienta, pero también se escucha y se comparte responsabilidad. Logramos que el grupo reconociera aspectos clave de la creatividad, gracias a la actividad que planeamos. Esto permitió que reflexionaran sobre cómo aplicarla en su contexto laboral. Aunque la actividad promovió la creatividad a nivel reflexivo, consideramos que para hacerla más tangible se podrían haber realizado ejercicios visuales o lluvia de ideas guiada. Creemos que la identificación del liderazgo es un punto que quedó pendiente, pero que podríamos abordar en una futura sesión con dinámicas y técnicas específicas, pues el reconocimiento de los tipos de liderazgo requiere ejemplos concretos, autoevaluaciones y reflexión, por lo que es normal que no se lograra en una sola sesión.